Muy buenos días amigos, tengan todos bien un inicio de semana feliz. Este es un lunes especial, espero que todos hayan pasado su fin de semana alegre. Yo sé que hay buenas noticias que nos llevan a ser reflexivos en este caso. Por esto vamos a hacerlo bien. Quiero tomar un tema que tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo en la República Dominicana antes de que entre el doctor Alfredo Polanco. Recuerden que hoy es lunes, es el día del doctor Alfredo Polanco y desarrollar su tema de medicina, de orientación médica en este caso. Hoy es día del ahorro de la energía. Es un día mundial, el día mundial del ahorro de la energía. ¿Y por qué eso se establece? Bueno, porque la energía es un bien vital para el desarrollo. Si usted lo malgasta, usted está malgastando los recursos de su desarrollo, de su crecimiento, de su eh, impulso a su salud, a su alimentación, etcétera. Recuerda que la energía proviene del medio ambiente cuando es sana. Si usted la desperdicia, hay que usar alternativas, que hay que molestar el medio ambiente, hay que malograr el medio ambiente, o hay que utilizar recursos fósiles, que eso lleva a que el país tenga que gastar mucho más recursos en dólares. Y si gasta más recursos en dólares, usted va a gastar más recursos en dólares porque el país no gasta. El país gasta el dinero que el pueblo paga en, la, en el pago de los impuestos. Mientras menos necesario es la compra de energía, de los componentes para producir energía, pues quizás más nos rinde para educación, más nos rinde para la salud, más nos rinde para tener infraestructura vial en buenas condiciones, más nos rinde el dinero para una serie de cosas, pero además tener un medio ambiente sano que nos dé esa calidad de, del agua, que nos dé la calidad de esa respiración, esas zonas en donde nosotros vamos a buscar aire puro. Todo eso es economía. Y no lo vea solo desde el punto de vista económico, veo desde el punto de vista de salud en esa parte. Vamos a preservar hoy como el Día Mundial de la Preservación de la Energía, Día Mundial del Ahorro de la Energía en esa parte. Al final del programa, luego del doctor, pues vamos a analizar el asunto ese de la decisión del presidente de haber retirado el proyecto de la modernización, pero del retiro del proyecto de modernización fiscal y todas esas cosas. Yo tengo mi posición, quizás es estúpida, pero la tengo y me gustaría que me la respeten, pero sí decírsela al pueblo con las características que me ha identificado durante toda mi vida. Esas cosas así. Mientras tanto, Manuel, vamos a una pausa y vamos a preparar al doctor Alfredo Polanco que nos diga el tema de hoy, que nos desarrolle ese tema, que yo sé que es como a él le gusta orientar a la sociedad dominicana. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, bien, regresamos con ustedes y queremos presentarle ahora al doctor Alfredo Polanco, que le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido, que haya pasado un fin de semana feliz y que tenga un inicio
también feliz. Ya sé que no va a pagar impuestos como lo que esperábamos antes, pero tire para adelante. Saludos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuestro querido público que como cada día de 8 a 9 de la mañana están atentos a este importante programa y los lunes que llevamos siempre lo que es una orientación sobre los tópicos más importantes de las enfermedades, precisamente para la prevención de estas. En el día de hoy tenemos un tema relevante y vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular. Y esto es debido a que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Una enfermedad no transmisible, ya hemos hablado en múltiples ocasiones de esto, pero vamos a hablar en el día de hoy tomando en cuenta lo que es la hipertensión arterial. Pues fíjense, tenemos a nivel mundial alrededor de 8.000 millones de personas. Ahora ocurre que tenemos más de 1.300 millones de personas en todo el mundo que padecen de hipertensión arterial. Es decir, una gran población, una amplia población padece de hipertensión arterial. Ahora, ¿qué ocurre? Aproximadamente el 50% de esos pacientes que padecen de presión alta no lo saben. Pero ¿qué ocurre? Que de los que están diagnosticados con hipertensión arterial, menos de la mitad llevan el tratamiento de forma adecuada, es decir, que están descontrolados. O sea, ¿qué implica eso? Que de esos 1.300 millones de personas, posiblemente menos de 40 millones de personas están controlados de la hipertensión arterial. Entonces, tenemos a un gran enemigo, le digo yo, silencioso, que nos va matando a plazo. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial, si bien es la principal enfermedad que conlleva a problemas cardiovasculares de una manera directa o indirecta y que mata a más personas a nivel mundial, sin embargo, no se le presta la debida atención, posiblemente porque no da sintomatología. Y de ahí el nombre de el enemigo silencioso. Es decir, usted actualmente que nos está mirando puede tener la presión, por ejemplo, en 180/100. Es una presión muy alta. Y usted no tener ninguna sintomatología. Y está completamente tranquilo frente a su televisor, mirando este programa, mirándolo a nosotros, mirando al Licho y pensando en aquellas personas que tienen cáncer de próstata, cáncer a cualquier otro nivel. Pero usted no sabe que posiblemente usted fallezca más rápidamente que esa persona que tiene cáncer, sobre todo si ese cáncer se diagnosticó a tiempo y se tomaron las medidas del lugar para evitar que ese cáncer haga metástasis. Entonces usted sigue tranquilo frente a su televisor una semana, un mes, un año, no tiene ninguna sintomatología, mirando el programa Periodismo y Sociedad todos los días. Y usted se levanta en la mañana, usted tiene 50 años, 60 años, 40 años, el tiempo que sea, la edad que sea, porque la hipertensión arterial no tiene edad, no tiene género, sexo. O sea, cualquiera puede padecer de hipertensión arterial. Ahora, ¿qué ocurre? A lo largo de varios años, esa bomba que tenemos, que es el corazón que está latiendo 24/7, se va a cansar. ¿Por qué? Porque ese corazón está luchando contra una presión más alta que para la cual fue hecho ese corazón. Ese corazón fue hecho para bombear 5 litros de sangre cada minuto, que es la cantidad de sangre que tenemos aproximadamente en nuestro cuerpo, pero con una presión que esté igual o por debajo de 120/80 milímetros de mercurio. 12,8 como se le llama, 12,7 es la presión ideal. Ahora, ¿qué ocurre? Como usted tiene esa presión 160/90, 170/90, 170/100, 180/100, ese corazón va forzado bombeando la sangre. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Primero, endurecimiento de las arterias.
Entonces se van endureciendo, van perdiendo esa elasticidad, van perdiendo esa flexibilidad. Entonces, en la medida de los años, tienen ya daño al sistema vascular y cardíaco. Por eso se le llama enfermedades cardio, que viene del corazón, vascular, que viene de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque esas tuberías van a ser afectadas directamente cuando el corazón está trabajando con una presión mucho más alta de lo que debía. ¿Qué ocurre? Que si encima de que ese paciente es hipertenso y no lo sabía, o sabía que era hipertenso, pero como no tiene ninguna sintomatología, no se ha llevado de la prescripción de su médico, pues encima de eso, generalmente el paciente puede tener colesterol alto, que es como estamos viendo en la diapositiva, en el video. Entonces, ese colesterol que se pega de esas arterias del corazón, de esas arterias de nuestro sistema vascular, esa placa de grasa va provocando una obstrucción u oclusión hacia, evitando la irrigación, es decir, evitando la llegada de sangre a las partes más distales de otros órganos. Porque recuerden que el corazón bombea la sangre hacia los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Pero si el paciente tiene hipertensión arterial y encima de eso va a tener problemas de colesterol y triglicéridos altos, esa placa de grasa en esa arteria que ha perdido su elasticidad, que se ha tornado dura, rígida como un hierro, esa arteria pierde la capacidad de distenderse, de ancharse. Por tanto, vamos a tener entonces una disminución del flujo sanguíneo hacia ese órgano. Ese órgano puede ser los riñones, puede ser el cerebro, puede ser el mismo corazón. Y de ahí tenemos entonces que el paciente va a tener una enfermedad cerebrovascular, o sea, va a tener una trombosis cerebral, va a tener un infarto agudo al miocardio. ¿Por qué? Porque hay arterias pequeñitas que son las arterias coronarias, que son las encargadas de nutrir, de llevarle la alimentación, que la alimentación es llevada por la sangre lleva el oxígeno a esos diferentes órganos. Y entonces va a venir el infarto a nivel cerebral, el infarto a nivel cardíaco, va a venir lo que es la insuficiencia renal crónica. De hecho, la segunda causa de insuficiencia renal crónica es la hipertensión arterial, sobre todo una hipertensión arterial maltratada o no tratada. Entonces, a lo largo de los años de ese paciente ser hipertenso, como dicen muchos pacientes, doctor, antes de la pandemia, a mí me dijeron que tenía la presión un chin alta. Entonces voy a hacerle un llamado a mis colegas, a mis queridos médicos. Usted no puede decirle al paciente que tiene la presión un chin alta. Usted tiene que decirle al paciente que debe de coger la cosa en serio, que usted es hipertenso y que aparte de los cambios en el estilo de vida, usted necesita una medicación, si es que la requiere, porque hay casos en los cuales la hipertensión arterial podemos controlarla con lo que son los cambios en el estilo de vida. ¿Qué significa esto? Una reducción del peso de un 10 a un 15%. O sea, cuando usted pierde peso, usted va a bajar un poco la presión. Esa es una. Otro, ejercicio. O sea, usted tiene que caminar. Usted tiene que hacer por lo menos 180 minutos de ejercicio a la semana. Y que no sea solamente que estoy haciendo oficio, que yo hago mucho oficio en la casa. No. Usted dedica una tarde o la mañana 3 veces o 4 veces a la semana y completa ese tiempo de alrededor de 180 minutos a la semana. Entonces, ya ahí le estamos sumando. Lo otro, una dieta saludable, bastante importante.
O sea, nosotros debemos de disminuir lo que es la comida chatarra, disminuir la ingestión de sal y azúcar. Ahora mismo no sabemos cuál es más dañino de la sal o el azúcar. Quiten el azúcar, por favor. Casi todos los alimentos naturalmente traen sal. Póngale la mínima cantidad de sal a sus alimentos. Si no quieren, no le pongas sal. Sería mucho mejor. Claro, todas estas cosas hacen efectos favorables en mínima cantidad o en la cantidad adecuada. Porque si bien es cierto que el exceso de sal es muy dañino, pues hace falta un poquito de sodio. No le voy a decir que le quiten toda la sal. Las grasas, vamos a disminuirla a su máxima expresión. Entonces, si usted toma alcohol, ahora mismo dice no tome. Anteriormente se recomendaba una mínima cantidad, menos de 100 gramos a la semana. Ahora la mayoría de los científicos están diciendo quitar el alcohol, como dicen siempre, quitar el tabaco. El tabaco no le lleva ningún tipo de beneficio a su cuerpo. Entonces, por eso se dice eliminar de manera isofacta lo que es el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco aumenta, inmediatamente usted comienza a fumar, a los pocos segundos de haber inhalado la primera cantidad de humo, pues ya usted va a estar presentando hipertensión arterial, va a presentar taquicardia, va a presentar aumento de consumo de oxígeno en el corazón y podría tener un infarto con un solo cigarrillo. Imagínense ustedes la gran cantidad de personas actualmente que están fumando cigarrillos electrónicos y la juca, pensando en que no son dañinos. Todos estos dispositivos electrónicos conllevan a que el paciente inhale la nicotina, el benceno y unas 300 o más sustancias que tiene el tabaco, que son todas dañinas. Una, generan hipertensión arterial, otra, desencadenan diferentes tipos de cáncer. O sea que cuando nosotros quitemos el tabaco, vamos a liberar a la población de una gran cantidad de neoplasias malignas, o sea, de cáncer, solamente con quitar el tabaco. Una vez que tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial y ya con los cambios del estilo de vida no hemos logrado controlar la tensión arterial, ya tu médico te va a recomendar la utilización de medicamentos. Pues bien, se puede iniciar con un medicamento o con una combinación de 2 medicamentos, o podrían ser 3 medicamentos, dependiendo de la tensión arterial que te hayan encontrado. Pero sí te digo, amigo televidente, paciente, que esos medicamentos que te prescribió tu médico no es por un tiempo, para nada. Son medicamentos que tú vas a tener que utilizar posiblemente de por vida, porque la hipertensión arterial en la mayoría de los casos no se cura. Y no me digas que no vas a tomar el medicamento para la presión porque eso te va a provocar adicción. O sea, los medicamentos para la presión alta no provocan hábito, no provocan tolerancia, no provocan adicción. O sea, son medicamentos bastante estudiados y que lo que van a hacer es a controlar tus niveles de tensión arterial. Claro está que hay algunos medicamentos, por ejemplo, que te pueden provocar algunos efectos secundarios y lo que tienes que hacer es no dejar el medicamento, sino acudir a donde tu médico porque te puso un medicamento y ese medicamento en ti, por ejemplo, desencadenó tos, pues simplemente el médico te va a cambiar ese medicamento. Si por casualidad algún medicamento te va a provocar que la frecuencia cardíaca te baje mucho y el médico considera que ya es peligroso, pues te lo puede cambiar por otro. Si ese medicamento de la presión te provocó hinchazón en los pies, pues te lo cambia por otro. Pues hay múltiples alternativas terapéuticas para el manejo de la hipertensión arterial. O sea que cada medicamento es para cada paciente. Por eso, importantísimo también que si tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, tu papá, tu mamá padecen de hipertensión arterial y están tomando medicamentos y a ti te diagnosticaron hipertensión arterial, no te tomes los medicamentos de tu padre, de tu hermano, de tu tío, de tu abuelo, etcétera. ¿Por qué? Porque son organismos completamente diferentes. Tu médico, cuando te haga la evaluación,
va a determinar cuál es la mejor terapia para ti como paciente. Porque nosotros cuando ponemos un medicamento, hacemos una evaluación completa de si este paciente es asmático, si es diabético, si es migrañoso, si es hipertenso severo. O sea, cada paciente tiene una medicación diferente. Por eso usted va a ver que los medicamentos que me indicaron a mí no son los mismos que te indicaron a ti, al tío, al abuelo, etcétera. O sea, no es porque el médico te dio la gana o porque quiso ponerte medicamentos caros o porque tiene alguna conexión con un laboratorio, no, para nada. Es porque cada paciente es un ente diferente. Por eso usted va a ver que nosotros utilizamos lo que es la historia clínica, donde el primer día que te consulto, te hago un screening completo. O sea, hacemos lo que es el interrogatorio. Los médicos no somos brujos. Los médicos te hacemos una pregunta importante. ¿Por qué viene? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? No te duele nada. Ok. ¿Eres diabético? ¿Eres hipertenso? ¿Desde cuándo te diagnosticaron hipertensión arterial? ¿Tiene antecedentes de asma bronquial? Sí, pero no me aprieto desde que tenía los 15 años. Ok. ¿Padeces de migraña? ¿Eres migrañoso? Etcétera. O sea, le hacemos un interrogatorio completo al paciente para de esta manera determinar cuál es la mejor terapia, el mejor tratamiento para cada paciente. Una vez hecho esto, le prescribimos el medicamento y vamos a evaluar a ese paciente generalmente un mes después para ver la efectividad del tratamiento. Óigase bien, por el hecho de que yo le ponga un medicamento a usted que es hipertenso y que no tiene ninguna sintomatología y que no se sabe cuántos meses, cuántos años tenía con la presión alta, te prescribimos el medicamento y vamos a ver en un mes cómo está. Ahora, tu médico determinará qué tan rápido te pone la cita, pero generalmente dentro de un mes vamos a reevaluarte para ver qué tal se ha controlado la presión. Si no se ha controlado, podríamos agregarte otro medicamento. Y así hasta que tengas la presión arterial completamente controlada. Es importante que sepas que para control de la presión, muchos pacientes se vuelven locos con ese aparatito que se la toman cada 5 minutos, cada 3 minutos, etcétera, y quieren volverse locos y volver loco al médico. Usted no sabe cuánto tiempo tenía con esa presión en 200/120. Entonces, no se vuelva loco. Si su médico ya le prescribió un medicamento, claro está que usted tiene que preocuparse porque es su cuerpo el que está en peligro. Pero muchas veces nos ponemos paranoicos tomándonos la presión cada 5 minutos. Eso no es recomendable porque eso te conlleva a mucho estrés y a que no puedas controlar tu misma presión. O sea que el tema de la hipertensión arterial, por mucho que nosotros hablemos aquí, siempre tenemos cosas nuevas que presentar porque es un tema bastante amplio, es un tema del cual la mayoría de las personas adultas en algunos países padecen de ella y no lo saben, y es importante que usted ya inicie desde ahora su tratamiento. A los Bueno, pacientes doctor, hipertensos, sí, antes que nada, siempre sigue. tenemos que investigar una causa de hipertensión arterial, aunque en el 90% de los casos de hipertensión arterial se trata de hipertensión arterial esencial o primaria. Es decir, ¿qué significa esto? Que no se sabe la causa. Por eso se le llama esencial o primaria. Hay lo que se llama hipertensión arterial secundaria, en la cual nosotros vamos a encontrar una causa, sobre todo cuando la hipertensión arterial se presenta en pacientes antes de los 30 años o después de los 55 o 60 años. Entonces vamos a buscar si ese paciente tiene algún tumor renal o si tiene alguna insuficiencia renal o si es provocado por algunos medicamentos, por ejemplo, como son los anticonceptivos orales, los esteroides, etcétera. O sea que en estos casos que podríamos tener hipertensión arterial secundaria, podríamos tener una causa, por ejemplo, estrechamiento o estenosis de una arteria renal. Eso podría derivar en hipertensión arterial. Pero en sentido general,
en la mayoría de los casos no vamos a encontrar una causa. Por tanto, el paciente tiene que limitarse a recibir el tratamiento de manera definitiva. Bueno, doctor, gracias. Gracias. La hipertensión y sus consecuencias cardiovasculares, que es todo accesibilidad a la salud. Todo es conciencia. Todo es que la gente pueda decir, tengo que atenderme la salud a tiempo y ser disciplinado con lo que dice el médico, que es lo que usted le ha descrito. Nos vemos el próximo lunes, doctor. Muchas gracias. Bien, exhortamos a la población a que acuda a una consulta. Siempre es importante que usted vaya una vez al año a chequearse por lo menos la presión arterial en todos los pacientes adultos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios, usted y yo lo queremos. Hasta luego. Sí, así, si Dios también lo permite. Así va a ser. Este es el doctor Alfredo Polanco, en su tertulia médica todos los lunes, aquí en Periodismo y Sociedad. Usted y nosotros nos vemos en breve con otro tema. Gracias, doctor, y nos veremos. Bueno, regresamos con ustedes ya a esta parte final. Le decíamos que queríamos comentar la decisión del presidente de ayer de retirar el proyecto de modernización fiscal. Ese proyecto tenía una semana zarandeado por la población en el Congreso. El Congreso hizo un gesto de democracia importante que le permitió al presidente valorar lo que el pueblo estaba pensando. Yo no soy de los que cree que el proyecto ha sido rechazado en toda su dimensión. El proyecto tiene la inmensa mayoría de sus puntos son favorables. Y ojalá que el presidente no coja la cuerda y desarticule el proyecto. Por eso. Yo lo que sí creí desde el primer momento, que siente ese proyecto un proyecto transversal, siendo ese proyecto un proyecto que laceraba la economía popular, la economía nacional. No se podía poner solo a la discusión de los congresistas, que eso fue una promesa que hizo el presidente de no poner el destino, por haber obtenido esa mayoría, del destino del país solo en manos de esa gran ventaja, esa gran matrícula del PRM. A lo interno, tuve serias discusiones diciéndole a los compañeros que ese proyecto debió ser socializado. El presidente tiene muchos comunicadores de todos los niveles que pudo haber sido socializado con ellos. Tuvo muchos economistas, tiene muchos economistas, tiene una caterva de economistas que son hasta directores de escuelas, de universidades, de varias universidades, que bien pudo consensuar y utilizarlos a ellos como mediadores para explicarle a toda la población de su partido lo que era eso. Y él tenía que ganarse su partido, pero no el partido que se reúne con él todos los miércoles. Eso es la minoría y los que viven bien. A todos sus miembros, los partidos, a todos los que van a pagar. Una gran parte de ellos, la mayoría de ellos, que no están cobrando en el gobierno, que no están recibiendo las ventajas del gobierno, pero por lo menos tener una explicación de ese proyecto.
Entonces ellos, como no lo conocen, tenían que ver qué va a pasar. Cuadros medios del interior que pudieron haber conocido ese proyecto. Esto es una lección para el PRM. El PRM tiene que gobernar con lo que le buscaron sus votos. Tiene que discutir con los que gobernaron sus votos, con los que buscaron sus votos. Si no le va a dar un empleo, dale oportunidad a opinar. Y más para un proyecto de ese nivel. Puede ser que esto no le guste a mucha gente. Hay algunos endiosados que yo creo que están medio borrachos del poder. Y es posible que esa gente se sienta mal. Pero eso salva al presidente y eso salva al PRM y salva ese proyecto que yo sigo diciendo que es un proyecto bueno, que tiene cosas que hay que mejorarla, que hay que cambiarla. Pero que para eso tiene que darse a conocer. Ese proyecto no puede ser festinado de esa manera. Pero qué bueno que el presidente lo retiró. Yo no sé para qué lo retiró, pero ojalá lo tome y no coja la cuerda. Y no coja la cuerda. Que sea para que el país conozca mejor. Es verdad que a nadie le gusta pagar impuestos, es cierto. Pero el que no gana tampoco le va a gustar pagar impuestos. Y si yo no gano, tiene que explicarme por qué yo tengo que pagar más impuestos. En qué yo lo voy a conseguir. Pero tiene que explicármelo y convencerme. Es posible que eso sea uno de los obstáculos que el gobierno se haya encontrado en ese Congreso. Yo también creo que fue un error someter todas esas reformas juntas. No vi las necesidades. Pero el presidente es el que manda, él es el presidente, él es el líder y él es quien tiene que gobernar. No me pidió opinión y yo no soy quien para tener que darle opinión. Yo no tengo ningún currículum de Harvard, ni de Yale, ni de Carolina, de nadie. Me refiero a Carolina del Norte y del Sur, para estarle dando clases a tanta gente preparada que hay ahí. Pero uno siente. Yo sentía a la gente que decía, pero fulano, pero ¿para dónde que va? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? ¿Qué le pasa? ¿Para dónde es que él va? Digo, él quiere irse para su casa en el 2028. No, pero ¿y cómo? Todas esas cosas tienen que hacerlo. Todas esas cosas tienen que llevarlo a reflexión, a reflexión, a reflexión. A reflexión. Y escuchar a la gente que no tiene nada que perder. Y a la gente que tiene mucho que perder. Escuchar a la gente que tiene mucho que perder y aquellos que tampoco no tienen nada que perder. Que uno tiene muchos intereses y otros no tienen intereses. Y van a decir que yo soy necio, pero a mí me gustaba cuando el doctor Peña Gómez salía de esas reuniones, de ese comité ejecutivo, de esa comisión política y cogía para esos barrios a escuchar a estos infelices mortales de las bases de su partido, a discutir con ellos de las cosas y las decisiones que él iba a tener que tomar. Y si uno no lo inclinaba a que él la tomara diferente, pero ya uno estaba informado de lo que él iba a hacer.
Y él no le daba dinero a nadie, uno no lo empleaba a nadie. Solo era que lo tomaba en cuenta con la opinión. Porque los líderes toman en cuenta sus liderados. Toman en cuenta sus liderados. Las redes son un peligro para gobernar, porque te las ponen en tendencia en 2 minutos. Las redes te las ponen en tendencia en 2 minutos, en esa parte, y nadie entiende eso. Y como te las ponen en tendencia, y el que es enamorado de eso, se jodió y se salvó. Trending topic, un tema. Para negativo o para positivo. Reitero, ojalá y el señor presidente no coja la cuerda y desarticule ese proyecto. Es un proyecto bueno, necesario. Él tiene el valor de haberlo estructurado, de haber tenido el valor de someterlo, de discutirlo, y eso es un gran valor patriótico para él. Pero tiene una gran oportunidad ahora de no cargar solo con él en esa parte. Así es que felicidades, nos veremos mañana, vamos a discutir otras cosas en este programa. Así que, Manuel, te voy a regalar este minuto. Hasta mañana, si Dios quiere.